En este video vamos a explicar un problema de optimización como trabajo final de matemática. El grupo está conformado por Juan Cruz Petazzi, Bautista Mazzoni, Lorenzo Bonomi, Lucian Celín y Agustín Rubíes. Dicho esto, pasaremos con el enunciado. Un hombre está en la ribera de un río que tiene 1 kilómetro de ancho. Él quiere ir a un pueblo de la ribera opuesta, pero 1 kilómetro río abajo. Pretende remar en línea recta hasta algún punto P de la ribera opuesta y debe caminar la distancia restante sobre la ribera. ¿Hacia qué punto debe remar a fin de alcanzar su destino en el menor tiempo si puede caminar a 5 kilómetros por hora y remar a 3 kilómetros por hora? En esta imagen podemos ver la posición del hombre en la ribera 1, el río, la ribera 2 y una representación de la ubicación del pueblo y el famoso punto P, los cuales desconocemos. Con los datos que sabemos de la distancia entre ambas riberas, que es 1 kilómetro, y que la distancia entre la posición del hombre si estuviera en la ribera opuesta y que el punto P es X, o sea, es igual a X, podemos plantear el teorema de Pitágoras teniendo que la raíz de 1 kilómetro al cuadrado más X al cuadrado nos daría como resultado la distancia entre el hombre y el punto P. Para obtener el valor de la distancia entre el punto P, debemos tener en cuenta el enunciado, donde la distancia en la ribera opuesta río abajo hasta el pueblo es de 1 kilómetro y considerando que se resta lo que abarca la X, gracias a la navegación. Se debe considerar el L2, que sería la distancia entre el pueblo y el punto P, 1 kilómetro menos X. Ahora bien, necesitamos calcular el menor tiempo posible. Para esto vamos a tener en cuenta que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Por lo cual, si movemos un poco las variables, tenemos que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Como sabemos que la distancia entre las riberas las hizo remando a 3 km por hora y la distancia entre el punto P y el pueblo la hizo caminando a 5 km por hora, lo único que nos queda hacer es la suma de estas dos fórmulas, quedándonos que el tiempo es igual a la distancia 1 sobre 3 km por hora más la distancia 2 sobre 5 km por hora. Pero sabemos que la distancia 1 es igual a la raíz de 1 más x al cuadrado y la distancia 2 es igual a 1 menos x, por lo cual lo que haremos es reemplazar estos valores en las dos fórmulas que tenemos. Con esta función que nos queda, ahora podemos empezar a trabajar con las aplicaciones de la derivada. Pero para eso vamos primero a derivar la función del tiempo, la cual derivada nos queda en esta función de acá. Ahora lo que necesitamos es calcular los puntos críticos, por lo cual vamos a usar esta función que acabamos de derivar y la vamos a igualar a cero. Si la resolvemos algebraicamente nos queda como resultado más menos 3 cuartos, y esos dos valores que tenemos ahí serán los puntos críticos. De los dos valores que obtuvimos recién, solo vamos a usar el positivo, ya que como sabemos no existen distancias negativas. Luego lo que hacemos es corroborar que se trata de un mínimo relativo, tomando valores desde menos infinito a 3 cuartos y de 3 cuartos a más infinito, y lo reemplazamos en la función derivada primera. Como nos damos cuenta, en el primer caso nos da menor que 0 y en el segundo mayor que 0, por lo que podemos ver que la función pasó de estar decreciendo a estar creciendo, por lo que tenemos un mínimo relativo. Considerando que la distancia que hay hacia el pueblo es de 1 km caminando por la ribera opuesta sobre el río, por lo cual tendremos que buscar en este intervalo cerrado de 0 a 1 el mínimo de esta función, con los extremos en 0 km si se decide por hacer todo el recorrido remando y en 1 km si se decide hacer el recorrido más corto posible remando. Y disponemos de un mínimo relativo en 3 cuartos. Ahora lo que haremos es reemplazar estos valores, que serían los extremos, y el mínimo relativo, y los vamos a reemplazar en la ecuación del tiempo, que teníamos desde un principio. El resultado que nos da en los tres casos sería un resultado en horas. Por lo tanto, lo vamos a multiplicar por 60 y así obtendríamos su valor en minutos. Una vez obtenido el punto P, podemos reemplazar en las expresiones de las distancias, y con eso calcular las distancias que tiene que hacer remando y caminando. Si reemplazamos en la expresión de la distancia 1, nos queda que la distancia del hombre y el punto P es igual a 1,25 kilómetros. Y reemplazando en la expresión de la distancia 2, nos queda que la distancia del punto P al puente es de 250 metros. Como resultado entonces tenemos que el punto P se localiza en la ribera opuesta a 250 metros de distancia del pueblo y el hombre deberá remar de forma recta por una distancia de 1,25 kilómetros y deberá caminar unos 250 metros para llegar al pueblo. El tiempo que le va a tomar realizar el trayecto es de 28 minutos. Muchas gracias por su tiempo. Espero que le haya gustado.